llegan a tener problemas, me avisan, ¿sí? Ayer no se escuchaba muy bien. Bien, por ahora sí se la escucha bien. ¿Comenzamos nomás? Sí, Arranco la presentación si quieres, entonces. por favor. Bien. Bueno, chicos, buenas tardes aspirantes. Me presento, mi nombre es Lía Salati y pertenezco a la agrupación Franja Morada, que hoy en día, digamos, es centro de estudiantes en la facultad. En el día de hoy vamos a continuar con las clases de apoyo, que en esta oportunidad la doctora Andrea Espinosa va a seguir con el módulo de introducción al análisis filosófico, que bueno, estas charlas las dan, digamos, profesionales que salieron de la facultad justamente, que conocen mucho el tema, así que, bueno, nada, recomendación que aprovechen. Y bueno, las consultas, todas las dudas que tengan, anótenlas, que después al finalizar la presentación, la doctora les va a responder en 10 minutos más o menos, así que bueno, eso. Y bueno, le presento también a mi compañero que veo que está acá, Matías González, así que, que él también es militante. Entre los dos vamos a estar moderando la charla de hoy. Así que bueno, bienvenidos nuevamente y cuando usted quiera, doctora, arranque nomás. Gracias. Ayer habíamos comenzado a hablar con lo que es introducción a la lógica, ¿sí? Si bien el módulo se llama Introducción al Análisis Filosófico 1, parece muy lindo, muy elevado, pero es simplemente Introducción a la Lógica o Introducción al Conocimiento o a la Ciencia del Conocimiento. Ustedes dirán, ¿por qué estudiamos esto en Derecho? ¿Sí? Porque todo lo que tiene que ver con Derecho es lógica, lógica pura. Y ahora lo que es verdad, o esta parte, este módulo de lo que es módulo, esta parte de la verdad, le va a servir o van a entender porque tiene mucha relación con lo que nosotros damos, un derecho. En principio le quiero aclarar una sola cuestión. Hoy solamente vamos a desarrollar, ¿sí?, lo que es la partecita de lo que es la verdad, ¿sí? Ayer les había comentado de las páginas 149 hasta la página 158, ¿sí? Para que tengan ustedes una guía más o menos. Solamente eso vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Yo le dividí, ¿sí?, el módulo en 4 partes. Lo primero que fueron los conceptos básicos que dimos la clase de ayer, ¿sí? Hoy vamos a dar lo que es el módulo de verdad. La clase que viene, que va a ser el lunes que viene, vamos a dar la parte de fuentes, ¿sí? Y el martes, que es la próxima clase, vamos a dar lo que es la parte de conocimiento en sí mismo. De igual manera, cualquier pregunta que ustedes vayan teniendo, la pueden ir haciendo. Mi idea de dividir el eje es simplemente para que a ustedes les sea mucho más fácil entender y estudiar, ¿sí? Simplemente leyendo no es suficiente, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Lean, pero lean con conciencia, ¿sí? Ya me han preguntado varios chicos pero profe, yo leo de 8 de la mañana a 12 del mediodía y después de 4 de la tarde a 8 de la noche. La verdad los felicito por la atención que pueden prestar. Si pueden estar sentados esa cantidad de horas, para mí, chapó, porque yo no puedo. Ahora, ¿realmente están estudiando en ese tiempo? ¿Realmente están aprendiendo en ese tiempo? Ténganlo en cuenta, ¿sí? Traten de leer concentrados, ¿sí? De a poco, pero concentrados, un buen concepto, ¿sí? Vayan atendiendo bien lo que es el material y vayan usando su material en el sentido de ráyenlo, márquenlo, subrayenlo, la técnica que mejor les vaya, hacer apuntes, lo que sea, pero vayan haciéndolo, ¿bien? Eso por un lado. Por el otro, ¿sí? Una cosa que también me preguntaron ayer es si a su compañero le sirve la técnica de hacer resúmenes y a ustedes no están mal. A su compañero les sirve el resumen. A ustedes les sirve hacer cuadros, hagan cuadros, ¿sí? Si a ustedes les sirve, ¿sí?, lo que es dibujar, hagan dibujos. Cada uno de ustedes va a tener una técnica de estudio distinta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos distintos, simplemente por eso, ¿sí? Entonces, cada uno estudie a su ritmo,
como mejor le vaya, y vayan estudiando de manera paralela los 4 módulos, ¿sí? No se cierren con una. Acuérdense que en el examen va a haber preguntas de todo, ¿bien? Eso por un lado. Ahora, la clase pasada empezamos a hablar un poco de lo que era el conocimiento, ¿sí? Yo les había comentado a ustedes que la rama de la filosofía que estudia lo que es el conocimiento se llama epistemología o teoría del conocimiento. Y habíamos dicho que el conocimiento se expresa a través de proposiciones, ¿sí? Ahora, estas proposiciones que eran, ya habíamos dicho que eran enunciados que podían ser verdaderos o falsos. Por eso le puse acá. El conocimiento se expresa a través de proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? Son enunciados, ¿sí? Que podían ser falsos o verdaderos. Todo va a depender de qué, de si coincide o no con la realidad, ¿sí? Yo digo ahora, ¿está lloviendo en Corrientes? ¿Es una proposición? Por supuesto que sí. Ahora, yo voy a abrir la ventana, voy a mirar, yo estoy en Corrientes, abro la ventana, miro. Si está lloviendo es verdadera, y si no es falso, ¿sí? Por eso le puse abajo, si es falso, ¿cómo puedo decir que sé algo? ¿Sí? Por eso es que la verdad está implicada en el conocimiento. Yo no puedo decir que sé algo si ese conocimiento que tengo es falso, ¿sí? Eso es muy importante. Bien. Fíjense que en el texto, inclusive, sí les dice, si no es verdadera, no puede decir que lo sabemos. De aquí que la verdad esté implicada en el conocimiento. Y así llegamos a qué es la verdad. Nosotros sabemos muchas veces qué es la verdad, sin ni siquiera, ¿sí?, ponernos a pensar qué es la verdad. O sea, el concepto de verdad no lo tenemos. Pero si yo les digo a ustedes, ¿sí?, que ahora está lloviendo acá en Corrientes, usted me dice, no, profe, es falso. ¿Y por qué? Yo les digo, tengo puesto una remera negra. Usted me va a decir, es falso. ¿Por qué? ¿Cómo saben que es falso? ¿Cómo saben que es verdad? ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tratamos de determinar ahora. ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Y de ahí nosotros vamos a ver que existen 3 teorías, ¿sí?, que tratan de explicar de alguna manera qué es la verdad, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante? Porque la filosofía lo que busca es tratar de hacer explícito lo implícito, ¿sí? Es decir, hacer que se note algo que en realidad no se está notando. De ahí nuestro concepto de verdad, ¿sí? Nosotros vimos que nuestro concepto de verdad es una palabra ambigua, ¿sí? ¿Qué significa que sea ambigua? Que es una palabra, ¿sí?, que tiene más de un significado, ¿sí? La palabra verdad puede ser utilizada de distintas maneras y de toda esa manera, dependiendo del contexto, va a estar bien. Por ende, es difícil, ¿sí?, dar un concepto de qué es verdad. Es algo cierto, me suelen decir. Sí, pero ¿qué es que algo sea cierto? ¿Sí? De ahí es que nosotros vamos a utilizar el concepto de verdad como propiedad o característica de la proposición. Por eso yo le puse a ustedes el signo de admiración, ¿sí? Si a ustedes les llega a preguntar, acuérdense que este es un examen múltiple choice o de opción múltiple, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Le van a poner, ¿sí? La verdad es una propiedad de la proposición, es una especie de conocimiento, ¿sí? Es sinónimo de conocimiento y ustedes van a tener que determinar bien qué es verdad. Y no es según lo que a ustedes les parezca o lo que leyeron en otro libro, según lo que dice este material de Fosper específicamente. Bien, entonces, si le preguntan qué es la verdad, según este material específicamente, es ¿sí?, una característica o una propiedad de la proposición. De allí que nosotros decimos que una proposición verdadera es aquella que describe un estado de cosas que ocurre. Bien, solucionó nuestro problema, porque cuando una proposición es verdadera, cuando describe un estado de cosas, pero ¿qué es un estado de cosas? ¿Sí? ¿Qué es un estado de cosas? ¿Sí? Son aquellas cosas que se dan o que existen en el mundo, aunque nadie dé cuenta de su existencia, porque es independiente al mismo, pero nosotros lo describimos a través de él. Un estado de cosas es la realidad.
Eso es un estado de cosas, es lo que sucede, ¿sí? En la realidad. Es lo que nosotros vemos, lo que nosotros podemos sentir o lo que nosotros podemos percibir de nuestro entorno. Eso es el estado de cosas. De ahí que nosotros tratamos, ¿sí?, de entender cuándo algo es verdad. Y vamos de nuevo. Cuando un enunciado es cierto, cuando un enunciado es verdadero, cuando describe un estado de cosas. ¿Y qué es un estado de cosas? Es lo que sucede en la realidad, ¿sí? Por eso es que ustedes lo tienen y márquenlo, página 150 lo tienen. Dice, estos estados de cosas se dan o existen en el mundo, aunque nadie dé cuenta en el lenguaje de su existencia. Su existencia es independiente del lenguaje, pero podemos describirnos a través del lenguaje. Parecería que ahora podemos decir el término verdad si es una proposición que describe un estado de cosas que ocurre, ¿sí? ¿Qué es un estado de cosas? Es la realidad. Cuando yo digo que un enunciado es verdadero, cuando describe esa realidad. Bien. Ahora, nosotros podemos ver, ¿sí?, que una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿sí? Dependiendo de qué esta proposición va a ser verdadera o va a ser falsa. Dependiendo de si coincide o no con lo que sucede en la realidad, ¿sí? De ahí yo le puse proposición falsa en rojo, ¿sí? Cuando da cuenta de un estado de cosas que no ocurre o que no existe, que es lo que yo le decía recién, ¿sí? En Corrientes está cayendo nieve, ¿sí? ¿Es una proposición? Sí, es un enunciado que describe un estado de cosas. Ahora, ¿es verdadero o es falso? Es falso. ¿Por qué? Porque no coincide con lo que sucede en la realidad, ¿sí? Lo mismo pasa al revés, ¿sí? Cuando una proposición es verdadera, cuando sí describe un estado de cosas, cuando ese estado de cosas es real, ¿sí? En Corrientes está caluroso, hay unos, no sé, debe haber unos 29 o 30 grados, no sé, más o menos. Entonces, eso va a ser verdadero, ¿bien? Esto de lo que es proposición verdadera, proposición falsa, ustedes lo encuentran, ¿sí?, en la página 150, para que se ubiquen, ¿sí? Al final de la página 150. Por ahí utilizan muchas palabras difíciles para decir, es verdadero cuando coincide con la realidad y es falso cuando no coincide con la realidad, ¿sí? Porque en realidad eso nada más sería. Ahora, el problema que nosotros tenemos acá no tiene que ver con determinar cuándo es verdadera o cuándo es falsa en sí misma, sino que tiene que ver en cuándo determinamos que es verdadera y cuándo determinamos que es falso, ¿sí? Por eso yo les puse abajo. Puede que existan distintos tipos de verdad y que descubramos la verdad de distintas proposiciones de distintas maneras. Por ejemplo, si yo digo que está lloviendo, ¿sí? Porque abro la ventana y veo que está lloviendo, ¿sí? Entonces yo descubro así la verdad, que mi proposición de que está lloviendo es verdadera. Pero ¿qué pasaba con el caso que hablábamos ayer del ciego? El ciego no puede ver que está lloviendo porque no ve. Entonces él va a descubrir la verdad de otra manera, ¿sí? Por el sonido, ¿sí? O por el sentido. Saca la mano por la ventana y siente la lluvia, pero no la ve. Ahora, ¿eso implica que la proposición sea falsa? No, sigue siendo verdadera, a pesar de que nosotros llegamos a ese conocimiento de maneras distintas. Por eso es que le puse después, cualquiera sea el medio por el que podamos descubrir que son verdaderas, van a hacerlo, ¿sí? El fin justifica los medios para la verdad. En este caso, algo parecido, como que sí, como que el fin justifica los medios. Acá lo que trata de explicar es que no importa cómo las personas lleguen a esa verdad. Siempre que la proposición coincida con el hecho, ¿sí?, o con las cosas, o el estado de cosas, va a ser verdad. No importa cómo lo hicimos, porque recuerden,
todas las personas somos distintas. Todas las personas, ¿sí? Si bien el general tiene todos los sentidos, hay personas que no. Por ende, todos vamos a adquirir la verdad de manera distinta. Ahora, siempre va a ser verdad si describe un estado de cosas real. No importa cómo llegué, lo tiene. De ahí el fin justifica los medios. No importa cómo llegué al mismo resultado, entonces es verdad. De ahí es que surgen, ¿sí?, las teorías sobre qué es la verdad o cómo llego. De una proposiciones, no es preposición. Les aclaro por qué pasó en un ingreso pasado que la respuesta en el múltiple decía preposición y proposición, y es proposición lo que nosotros vemos acá. Aclaro por eso, ¿sí? Tengan cuidado en los múltiples con ese tipo de cuestiones. Sí, una proposición es falsa. ¿Por cuál de los sentidos? Sin importar por cuál de los sentidos, es verdad, sí. Ahora, una proposición va a ser falsa, como les puse acá, cuando no coincida con el estado de cosas. Es decir, cuando no coincida con lo que está sucediendo en la realidad o con lo que está sucediendo ahora. ¿Sí? Eso es importante. Si yo digo, está nevando en Corrientes, ustedes me van a decir que es falso. ¿Por qué? Porque es imposible que caiga nieve en Corrientes, pero suponte que pueda llegar a suceder. Van a decirme que es falso porque van a ver el estado de cosas, van a ver el clima y van a ver que no hay nieve, ¿sí? Entonces, una proposición va a describir siempre un estado de cosas, ¿sí? Siempre una proposición es un enunciado que nosotros hacemos en general. Ahora, va a ser verdadero si coincide con lo que sucede en la realidad y va a ser falso cuando no coincida con lo que sucede en la realidad. Simplemente eso. Ahora, existen 3 caminos, ¿sí? O, por no decirle teorías, porque en realidad no son teorías, pero son 3 maneras, digamos, que tratan de explicar la verdad. Y explicar la verdad como correspondencia, la verdad como coherencia o la verdad como funcionamiento, como algo que funciona. Primero vamos con lo que es la verdad como correspondencia. Esta teoría, por decirlo, ¿sí?, considera, ¿sí?, que una proposición es verdadera si corresponde a un hecho, ¿sí? Ahora, ¿qué es un hecho? Es lo primero que nosotros tenemos que determinar, ¿sí? Por un lado, ¿sí?, podemos decir que un hecho es un sinónimo de proposición verdadera, ¿sí? Y así lo describe. El hecho, ¿sí?, es una proposición verdadera, es algo que pasó, ¿sí?, y que yo entiendo que pasa, ¿bien? Por ejemplo, es un hecho que yo viajé a Formosa la semana pasada, o que yo estuve en Formosa el fin de semana, ¿sí? Va a ser una proposición verdadera, ¿por qué? Porque corresponde con algo que sí sucedió. Bien, entonces cuando algo corresponde, nosotros decimos que es verdad. Ahora, también decimos que es un hecho, ¿sí?, cuando se refiere al estado de cosas real, haciendo referencia al estado de cosas y no a la proposición. Pero es una simple repetición. ¿Qué implica todo esto? Que es lo que ustedes tienen en página 151, última parte, para que se ubiquen. Dice, una proposición es verdadera si describe un estado de cosas que es real. Esto es un hecho. Esto puede ser inobjetable, pero solo repite lo que ya hemos dicho anteriormente. Es decir, que una proposición va a ser verdadera si corresponde a un hecho que sucedió, ¿sí? ¿Describe un estado de cosas real? Sí. Si yo digo, va de nuevo con el ejemplo, estuvo en Formosa el fin de semana, ¿sí?, es algo que sucedió, en mi caso sí, por ende, entonces es verdadero. Ahora, si yo digo,
estuve en la playa durante el fin de semana, ¿sí? Va a ser un hecho, pero va a ser falso. De ahí que yo quiera determinar o decir que un hecho siempre es verdadero, ¿sí? No puedo. Bien, entonces, vamos de nuevo para que le quede como un cierre. La verdad como correspondencia, ¿sí? Determina que una proposición es verdadera si corresponde a un hecho. Es decir, que un enunciado va a ser verdadero si corresponde a un hecho que sucedió, que es lo mismo que estuvimos diciendo hasta ahora, que va a ser verdadero si describe un estado de cosas. ¿Bien? Ahora, la palabra correspondencia sugiere que cuando hacemos un juicio de verdad tenemos una especie de pintura de lo real en nuestra mente y que el juicio es verdadero porque esta pintura es igual a la realidad que representa. ¿Sí? Yo digo que corresponde, ¿sí? Porque lo que me describe el enunciado, ¿sí? Corresponde, tiene relación, ¿sí? Con lo que sucedió en la realidad física. Pero podemos hacer un juicio sin usar muchas veces una imagen. Ahora, ¿cuándo puede suceder esto? ¿Sí? De utilizar algo cuando no tiene una imagen. Fíjense en el libro, ¿sí? Página 152, dice, la palabra correspondencia sugiere que cuando hacemos un juicio verdadero, tenemos una especie de pintura de lo real en nuestra mente y que el juicio es verdadero porque esa pintura es igual a la realidad. Apago mi cámara, puede ser por eso. Díganme si escuchan mejor ahí. ¿Ahí me escuchan mejor? Bien. Les decía, última parte de la página 152, ¿sí? Una letra más chiquitita lo tiene. Y les dice, las imágenes que usamos al juzgar pueden ciertamente copiar o parecerse a las cosas físicas en ciertos aspectos, pero podemos hacer un juicio sin usar de ninguna imaginación, sino palabras, y las palabras no son similares en lo mínimo a las cosas que representan. No debemos entender correspondencia en el sentido de copia o siquiera de parecido. ¿A qué quiere llegar? Esto es hecho por Edwin, que es otro autor, que él plantea que si yo quiero decir que la verdad, si es correspondencia, es algo muy escueto, es algo muy simple o muy cerrado, que no alcanza para realmente determinar qué es la verdad. ¿Sí? Es decir, Edwin lo que dice es que si yo quiero utilizar el término correspondencia para decir que algo es verdadero cuando corresponde a un hecho, muchas veces va a servirme. Pero cuando yo quiero hacer algo de mi imaginación, ¿sí? O algo que realmente todavía no sucedió, entonces yo no voy a poder utilizarlo como verdad. Bien. Esto por un lado. Por eso es que el sentido o el concepto de decir que la verdad es correspondencia o la verdad es aquello que corresponde a un hecho, no es suficiente. Me sirve de nuevo para las cosas que sí sucedieron, pero no me sirve, ¿sí? Para cosas de la imaginación, por ejemplo. Bien. Entonces, generalmente los ejemplos no entran en los exámenes. No, generalmente suelen ser conceptos, más que nada, ¿sí? Por eso le decía a la clase pasada que en la parte donde tienen muchos ejemplos, por ahí vayan marcándolo y pongan ejemplo de tal cosa, pero nada más, ¿sí? Hagan más bien los conceptos. La segunda que aparece es la verdad como coherencia. Y esta me gusta, ¿sí? Esta parte dice que no es la correspondencia de las proposiciones con los hechos,
lo que constituyen la verdad, sino la coherencia que se dan entre las proposiciones, ¿sí? La coherencia es la relación que existe entre las proposiciones o entre los enunciados, y que entre ellas deben ser mutuamente sustentables. Yo les puse ahí la foto de un testigo. Busqué y no encontré una imagen de Facebook que se había hecho viral, una frase en la cual decía que 3 alumnos habían llegado tarde a un examen. Y le dijeron al profesor que se le había roto el auto, que habían chocado, en realidad que habían chocado a un perro, a un animal, y que se le había roto el auto. Le dijeron al profesor, por favor, si nos puede aplazar, pasar el examen a otra fecha. El profesor le dijo, sí, no hay problema. Le pasó el examen para la semana próxima. Llega el examen la semana próxima y los dividió a los 3, los chicos estudiaron, perfecto. Las preguntas del examen eran, ¿en dónde se chocaron el animal? ¿De qué animal era? ¿De qué color era? ¿Sí? ¿Quién manejaba? Estas eran las preguntas del examen y decían, si las respuestas de los 3 coinciden, los 3 están aprobados. Si no coinciden, entonces no están aprobados. Ahora, lo voy a buscar, porque lo tenía en Facebook y no lo encontré ahora, pero me pareció muy bueno con esto de verdad como coherencia. Porque el profesor sospechaba que le habían mentido, de que le había chocado el perro. El caso era que un alumno, 3 alumnos habían llegado a un examen. Ellos no habían estudiado para el examen, se le habían pasado de joda. Entonces, como se la pasaron de joda, tenían que rendir un lunes y le dijeron al profesor que ellos habían tenido un accidente en ruta, que habían chocado un animal, a un perro, y que por eso no llegaban al examen y que no pudieron estudiar. Entonces, le piden un plazo de gracia para poder rendir. El profesor le dice, sí, rinden el lunes que viene. Los chicos durante toda esta semana estudiaron. Perfecto. Cuando se presentaron al examen, al próximo lunes, los sentó a los 3 por separado, le dio el examen y el examen decía, ¿dónde chocaron? ¿De qué color era el perro? ¿Quién manejaba? ¿Sí? Preguntas sobre el accidente que supuestamente habían tenido los alumnos. Ahí es que el profesor les dijo, si los 3 coinciden, aprueban el examen. Si no coinciden, entonces no aprueban. De allí la verdad como coherencia. Si hay coherencia entre las 3 respuestas de los alumnos, entonces lo que dijeron era verdad. Pero al no haber coherencia entre ellos, entonces mintieron. Ahora, ¿a qué apunta esto? ¿Sí? De que la verdad en realidad no es cuando el enunciado coincide totalmente con lo que sucedió, sino que es una relación, ¿sí?, de coherencia entre los distintos enunciados que se dan y que estos tienen que ser mutuamente sustentables entre ellos. Por eso el ejemplo del testigo. Cuando un testigo va a un juicio, ¿sí?, sus dichos son enunciados, son proposiciones. Lo que dice el testigo son proposiciones. Ahora, ¿qué necesitan determinar las partes? Si esas proposiciones son verdaderas o son falsas, ¿sí? Obviamente ahí está el trabajo de los abogados. Ahora, si lo que dicen los distintos testigos tiene coherencia, coincide, ¿sí?, con lo que dicen las pruebas físicas, coincide con lo que dicen los demás testigos, entonces yo puedo determinar que lo que dijeron es verdad. Pero si no coincide, ¿sí?, entonces yo no puedo decir que lo que me dijeron, ¿sí?, era cierto. De allí que dice que un cuerpo de proposiciones puede ser coherente y no obstante puede no ser verdadero. Y esta es la crítica que tiene esta teoría. Esta segunda postura
de decir que la verdad en realidad es una coherencia y no una correspondencia, me sirve a mí para poder explicar muchas cuestiones que la correspondencia no. Pero ¿qué pasa? Sucede este problema, que las proposiciones pueden ser coherentes, pero no ser verdaderas necesariamente. Ahí le puse el ejemplo, el sistema de geometría, donde cada uno consta de un cuerpo de proposiciones coherentes, pero no todos estos sistemas son verdaderos en el mundo, ¿sí? El sistema geométrico, las matemáticas en general, son sistemas de proposiciones coherentes, el uno con el otro. Ahora, eso no significa, ¿sí?, que sea verdad o que se dé realmente en la realidad. Ese, ¿sí?, es uno de los problemas que nosotros tenemos con esta postura. De ahí que dice que cualquiera sea la relación que puedan tener entre sí las proposiciones, la cuestión de verdad nos urge hasta que consideremos que alguna de ellas informan un estado de cosas real. Sin importar, ¿sí?, las relaciones que tengan estas proposiciones, no siempre nos alcanza, ¿sí?, para decir si es verdad o no. Por ende, si yo digo es verdad porque coincide, ¿es suficiente? Y si eso coincide también con un estado de cosas real, sí. Pero si no, es como que no nos alcanza tampoco. Hasta acá, bien. Yo sé que es un poco confuso, ¿sí? Pero ¿se va entendiendo distinción entre correspondencia por un lado y coherencia por el otro? Bien. Para diferenciar ambos, entre coherencia y correspondencia, para mí lo más sencillo es que diga, correspondencia es cuando algo corresponde con la realidad. ¿Sí? Es decir, si yo digo, ¿sí?, dejé afuera mi remera blanca, va a ser verdadero si corresponde. Si yo voy afuera y veo mi remera blanca, entonces es verdadero. Si no está, no. Es cuando corresponde o coincide, mejor dicho, con la realidad. Coherencia es cuando hay una, ¿sí?, relación coherente entre las distintas proposiciones. Ahí sí. Esa, ¿sí?, es la diferencia entre una explicación y un argumento. Explicación y argumento lo van a ver ustedes después. Pero el poder determinar coherencia, ¿sí?, es una explicación. ¿Bien? La diferencia es esa, ¿sí? La coherencia, ¿sí?, es cuando las distintas proposiciones, ¿sí?, coinciden o están ligadas de manera correcta entre sí, o están relacionadas entre sí. Ahí acuérdense lo del testigo, ¿sí? Todo lo que va relatando el testigo, ¿sí?, es un hilo de proposiciones que son verdaderas, en teoría, ¿sí?, que son coherentes entre sí. Eso es verdad como coherencia, ¿sí? Como correspondencia es cuando sí coincide o corresponde a un hecho de la realidad, ¿sí? Corresponde a algo que sucedió realmente. Ahí yo tengo correspondencia. Tengo coherencia cuando coinciden los distintos enunciados. ¿Bien? Por eso les decía, la verdad es importante para el abogado y la lógica es importante para el abogado, porque a nosotros, ¿sí?, buscamos la justicia, buscamos justicia, porque es el principal objetivo. Ahora, para ello necesitamos la verdad. ¿Y cómo nosotros sabemos qué es verdad? Y va a depender, vamos a decir, bueno, primero como correspondencia, ¿sí? Algo que sucedió. Perfecto, ¿sí? Pero también puede ser algo que yo no pueda saber si sucedió. Entonces, ahí yo voy a necesitar la coherencia. Bien, por ejemplo,
¿sí? Que alguien te diga, pasa mucho, sufrí violencia familiar. ¿Por qué decís que sufriste violencia familiar? Porque, no sé, mi papá nos pegaba a nosotros, le pegaba a nuestros hijos, ¿sí? Pegaba a mi mamá, no sé. Lo que ustedes se quieran imaginar porque es muy común. El tema es que acuérdense que nosotros tenemos que probar que esas acusaciones son verdaderas. Entonces, ¿cómo probamos? De ahí es que nosotros vamos a ver que va a ser verdadero si es que existe coherencia entre los dichos. Por ejemplo, ella dice que le pegaron tal fecha. Existe un ingreso a urgencias con tal lastimadura tal día que corresponde. Ella dice que fueron de seguidos. Tiene el último mes 3 ingresos a urgencias, ¿sí? O tiene 2 denuncias. Tiene testigos que dicen, sí, vino tal día a mi casa a hacer ese tipo. Son todos enunciados que sí. Coinciden, hay coherencia. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso esto es importante para lo que es la abogacía en general. Bien. Por el otro, tenemos la verdad como lo que funciona. Acá, y le puse el costadito, la palabra funciona se utiliza fuera del contexto habitual, ¿sí? No utilizamos la palabra funciona como funcionamiento, ¿sí? Normal, de siempre, sino que lo tenemos, ¿sí? Como que la verdad de lo que funciona y una proposición verdadera es una que funciona. Pero la palabra funcionar acá está dentro de un contexto limitado. Yo les puse en negrito contexto limitado y anótenlo porque puede aparecer en el múltiple que pasó, no el año pasado, el anterior con el ingreso. Habían dado un tema, no es el mismo material, es un tema parecido, ¿sí? Y habían puesto, suponte, la verdad como lo que funciona. Y decía, la palabra funciona se utiliza dentro del contexto normal, dentro de un contexto limitado, dentro de un contexto extralimitado, y todos nos quedamos locos buscando y era un pedacito del texto. Entonces, por eso ya les resalté, contexto limitado, ¿bien? Entonces, la palabra funcionar acá, en el uso de la verdad, ¿sí? Está dentro de un contexto limitado. El de las cosas que funcionan de cierta forma que consideramos normal o satisfactorio con respecto a ciertas metas u objetivos, ¿sí? Que por eso decimos que funcionan dentro de un contexto determinado. De ahí les da el ejemplo el libro de Si hay vida en Marte. Y dice, el hecho es que la palabra funcionar tiene un significado solo dentro de este contexto limitado, el de las cosas que funcionan, es decir, que funcionan de cierta forma que consideramos normal o satisfactorio con respecto a ciertas metas u objetivos cuya enunciación pone en claro qué entendemos por funcionar en el contexto dado. Pero, ¿qué significa que funciona una creencia? Supongamos que yo creo que hay organismos vivientes en Marte. ¿En qué sentido funciona esta creencia? O que para el caso que es lo mismo, deja de funcionar. Si voy a Marte y me encuentro allí organismos vivientes, entonces ciertamente mi creencia ha resultado verdadera. Pero lo que la hizo verdad fue que la proposición describía un estado de cosas real. Si esto es todo lo que significa funciona, entonces volvimos a nuestra definición original. Volvimos a la primera parte. Pero si yo entiendo por funcionar alguna otra cosa, ¿qué es y de qué manera consiste la verdad como creencia en que funciona? Entonces, ahí empieza la discusión. Si yo puedo decir que verdad es algo que funciona, ¿sí? Es verdad porque funciona, porque sirve, ¿sí? ¿Cómo yo puedo determinar que es así? Ustedes imagínense, y no es por lastimar a nadie, ni ofender a nadie, no se lo tomen a mal. Por ejemplo, si yo digo, Dios existe, ¿sí? Hay gente que me dice, yo creo que Dios existe. Hay gente que me dice, yo creo que Dios no existe, ¿sí? Las personas que me dicen, yo creo que Dios existe porque yo le he pedido cosas y me lo ha cumplido, se me han dado, ¿sí? Entonces,
Para mí existe porque me funciona. Hay otras personas que me dicen, no, yo le pedí, le recé y no me dio. Entonces, ¿funciona o no funciona? De ahí es que viene el término de si puede funcionar o no, o es verdad porque funciona y es falso porque no funciona, ¿sí? Por eso es que ustedes tienen que, es complicado de entender, ¿sí? Por eso dice, la verdad, sí, una proposición es verdadera porque funciona, porque me sirve, exactamente, así de simple es. Si yo digo, tomar agua con limón todos los días me hizo bajar de peso, yo digo que es verdadero porque a mí me funcionó. Entonces, si no me funciona, digo que es falso. Así de simple es, ¿sí? Por eso es que dicen, va a ser verdadero porque me sirve, porque funciona, ¿sí? Y es mentira, ¿por qué no? Ahí sería relativa, acá es muy subjetiva, en realidad, porque va a depender de cada persona. Va a depender de cada persona. Hay gente a quien dejar las harinas le sirvió, hay gente que hace ejercicio y le sirve para bajar de peso, por ejemplo, y va a depender de cada uno. Por eso es que no se puede utilizar este término, ¿sí? Exactamente. Por eso es que no se utiliza el término verdad como algo que funciona, ¿sí? No es algo muy utilizado para nosotros, ¿sí? Hasta acá, yo sé que es gracioso, inclusive es un poco eh, conflictivo, pero eh, es lo que se entendió en un principio, que funciona. Después tiene lo que es verdad y creencia. ¿Ahí me escucha mejor? A ver. Ahí. ¿Ahora me escuchan? Bien. Con verdad y creencia, ¿sí? Estas dos proposiciones, verdad y creencia de verdad, son dos cosas distintas, ¿sí? Una cosa es que algo sea verdad y otra cosa es que yo crea que sea verdad, ¿sí? Yo puedo creer que algo es verdadero, aunque no lo sea, ¿sí? Yo puedo creer que algo es verdadero, aunque no sea verdadero, ¿sí? Y una proposición puede ser verdadera, aunque ninguna persona crea que es verdadero. Página 155 del libro. De ahí es que la verdad o falsedad de las proposiciones no está influida por nuestras creencias sobre ellas, ¿sí? A mí me pasó hoy. Yo creía que tenía COVID. Yo creía que tenía COVID. Me avisaron que dio positivo personas con las que estuve en Formosa. Entonces, yo creía que tenía COVID. Yo hasta empecé a sentir los síntomas, ya tenía fiebre, ya no sentía el gusto de las cosas, todo, porque somatizo todo. Yo creía que tenía COVID, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Es verdad o no? Y en principio, ¿qué necesito para decir que era verdad si tenía COVID o no? Yo creía que tenía COVID, yo estaba convencida que tenía COVID. ¿Qué pasa? Me voy a hacer el testeo, ¿sí? Sí, me hice el testeo, me voy a hacer el testeo, el test, ¿sí? Y no, negativo. Ahí al toque se me fue la fiebre, sentí el gusto, todo, al toque, que me dio negativo. Entonces, ahí hay una buena diferencia entre lo que uno cree que es verdad
y lo que es la verdad en realidad, ¿sí? Yo estaba confiada porque yo dije, yo tengo COVID, ¿sí? Y cuando me hisopo, me doy cuenta de que no, negativo. Entonces, ¿la verdad qué es? Que no tengo COVID. Entonces, ¿sí? Es necesario, ¿sí? Encontrar la verdad. Ahí voy a tener yo la verdad como correspondencia, ¿sí? La verdad va a ser aquello que corresponda a un hecho verdadero. Ahí lo que yo encontré, el hecho es que me hice el test salió negativo, entonces la verdad es que no tengo COVID. ¿Se entiende? Ahora, para que sean verdaderas nuestras creencias deben estar de acuerdo con los hechos de la realidad y no al revés, ¿sí? De ahí es que sí, va de nuevo. Por ambos, en realidad. Yo creía que tenía COVID porque tuve contacto estrecho con alguien que dio. Sí. Acá ustedes tienen que hacer la diferencia entre lo que es verdad y lo que es creencia. Yo creía que tenía COVID. ¿Por qué creía que tenía COVID? Porque era contacto estrecho. En realidad era por eso nada más. Simplemente por tener contacto estrecho. ¿Sí? De ahí es que cuando me hago el test, sé la verdad, ¿sí? De que soy negativa. Entonces, mi creencia era falsa. De ahí que es muy importante esta última parte que tienen acá. Para que sean verdaderas nuestras creencias, deben estar de acuerdo con hechos de la realidad y no al revés. ¿Sí? Exactamente. Yo creía que tenía, pero la creencia no es verdad. La verdad es que no tengo. Entonces, lo que yo creía no importa, no influye en la verdad. Bien. Ahí leí uno, me salen todos los comentarios juntos, por eso me cuesta ir leyendo. Yo creía, sí, que era porque yo tenía COVID positivo por contacto estrecho, ¿sí? Le dio positivo a personas con las que yo estuve el sábado, viernes sábado en Formosa. Entonces, yo creía que era positivo. Yo lo que hice fue hacerme el test para saber la verdad. Cuando hago el hisopado me sale negativo, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo lo que es una verdad por correspondencia, porque corresponde a un hecho de la realidad, y por coherencia también, porque hay una relación de enunciado. En este caso, cualquiera de los dos se puede dar. Es que nunca fue verdad. Ahí dice, voy contestando algunos mensajes. Al final le contesto para que sea más sencillo porque me cuesta ir leyendo. ¿Sí? Yo creía, eso es una creencia nada más. Eso no es verdad. Y ahí de nuevo le recalco esto. Para que sea verdad la creencia, debe estar de acuerdo con hechos de la verdad, ¿sí? No al revés. Yo, ¿sí? Yo creía que tenía COVID, pero eso no es verdad. Y ahí hay una diferencia. La verdad y la falsedad son dos cosas distintas, ¿sí? Dos cosas distintas. No puede ser, y ahí les pongo ahora, puede ser, dice, que algunas personas no crean una proposición hasta que no se le ha probado que es verdadera. Y a veces ni aún entonces lo crean. Bien. Le puse la foto del novio engañado o la novia engañada. Un montón de veces nos ha pasado, ¿sí? En donde algunas personas, ¿sí? No creen que son engañados por los novios, ¿sí? O por las novias o por la pareja, ¿sí?
E inclusive, ¿sí? Vos le mostrás que están siendo engañados y aún así no te creen, ¿sí? ¿Le habrá pasado a alguno de ustedes con algún amigo, alguna amiga? Me ha pasado a mí, en donde me decían, Andrea, tu novio te ha engañado. Y yo le decía, no, 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 pero mirá si está con otra chica. No, no, no es él, no es él. ¿Sí? Nos ha pasado. Por eso dice, puede ser que algunas personas no crean una proposición hasta que no se le pruebe que es verdadera y ni aún probado crean. ¿Sí? Por eso creer en algo es falso o que algo es falso hasta que se haya probado verdadero parece tan irracional como creer que es verdadero hasta que se pruebe que es contrario. ¿Sí? Exactamente. De ahí es que nosotros vamos a tener esta pequeña idea de que la creencia y la verdad se mezclan mucho y confunden mucho, ¿sí? Porque yo no puedo decir es verdadero hasta que se demuestre lo contrario, o al revés, ¿sí? Es falso hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Son irracionales ambos. Nuestro ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico sí da la garantía, por ejemplo, en derecho penal, de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso es cierto. Sí, es una presunción que se da en el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Ahora, es una presunción que se puede romper a través de pruebas en contrario. ¿Sí? Y estas pruebas son las que van a llevar a mí a la verdad. ¿Hasta acá me van siguiendo? La creencia siempre es proporcional a los elementos de juicio. ¿Sí? Durante una discusión, dice, cuando es atacada una postura decimos, bueno, por lo que a mí respecta es verdadera, ¿sí? Pero ¿a qué nos referimos? ¿Es la verdad o creemos que es verdad? Y acá empiezan las discusiones, ¿sí? Que generalmente hacemos, ¿sí? Cuando yo discuto con mi hermana, ¿sí? Bueno, para mí es verdad, punto. Y no es así. Ya vimos recién, la verdad es una. O es verdad o es falsa, una proposición no es a medias. Entonces, nosotros para poder creer, ¿sí? Y decir, bueno, creemos en esto, tiene que ser proporcional a los elementos de juicio que nos provean en general, que nos den en general, que nosotros vamos a ir analizando y en base a ese análisis vamos a ver si es verdadero o es falso. No podemos decir que algo es verdadero y cuando muestra que es falso reclamar como defensa que dijimos que era verdadero solamente porque lo creíamos. ¿Sí? Es decir, yo no puedo decir, es verdad, ¿sí? Que Juan te engaña, ¿sí? Y cuando le muestro que es falso, decir, bueno, pero yo creía que era verdad, ¿sí? La creencia y la verdad son dos cosas distintas. Acuérdense eso. La creencia es una cosa y la verdad es otra. Y ahí la más engañosa. Para mí es verdadero, pero puede ser que para ti no lo sea. De nuevo, ¿es verdadero o es falso? ¿Sí? No puede ser verdadero para uno y falso para el otro. ¿Sí? Y ahí esto. Las afirmaciones de creencia son distintas a las aserciones de verdad. Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que es la verdad en sí misma. ¿Sí? Pero una proposición puede ser verdadera en relación a un tiempo y a un lugar determinado, pero falsa para otro. La verdad siempre va a ser una sola, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad es solamente aquello que coincide con la realidad. Ahí mi proposición es verdadera. Si no coincide con la verdad, con la realidad, entonces es falsa. Por ende, la verdad siempre va a ser una sola, ¿sí? ¿Es verdad o mentira? Nada más. Ahora, creer es lo que yo considero que es verdad o mentira, ¿sí? Lo que yo personalmente considero, pero nada más que eso, ¿sí? De ahí que la proposición puede ser verdadera en relación a un tiempo y lugar determinado, pero falsa para otro. Yo le puse esto, enero 2021, ¿sí? Yo digo, hay 38 grados de temperatura a una amiga mía que está en Estados Unidos.
Mi amiga me va a decir, Andrea, no, eso es falso. No hay 38 grados y acá hace frío. Sí, acá estamos, no sé, a 5 grados. Entonces va a depender del tiempo y el lugar. Los dos estamos hablando de enero 2021. Yo acá, sí, Sudamérica, con verano, sí, y ella en Estados Unidos, Norteamérica, en invierno. Entonces, la verdad, tengan en cuenta, va a ser distinta en relación a un tiempo y un lugar determinado. Va a ser dar en razón un tiempo y un lugar determinado, ¿sí? Por eso es que nosotros decimos que la verdad, ¿sí? No es relativa al individuo, ¿sí? Aunque haya verdades sobre individuos. Es decir, nosotros vamos a ver que una persona, ¿sí? Puede ser que tenga un sentimiento y otra persona no, ¿sí? Depende de cada persona también la verdad. Yo le puedo decir a ustedes, ¿sí? Que yo tengo calor, ¿sí? Yo tengo calor. Y ustedes me dicen, profe, pero yo no tengo calor. Y va a estar bien. En este caso el clima, quizás algunos de ustedes están en aire y los otros no, ¿sí? Va a depender del lugar, va a depender del contexto que se da, ¿sí? Por eso es que cuando yo le diga, cuando a ustedes le digan, esto es verdad, no tienen que ser tan cerrados, tienen que analizar el tiempo, el lugar, el contexto en el cual se dio, para así poder determinar si es verdadero o no. Bien, hasta acá es todo lo que es verdad. Bien, queda fuentes, sí, que vamos a dar la próxima clase. ¿Hasta acá alguna cuestión o algo? Es cierto, en algunos lugares de Estados Unidos no hay nieve, era un ejemplo nada más para darlo. Muy bien. La próxima clase de lógica la daríamos. Prendo mi cámara a ver si me escuchan de nuevo. Ahí está. La próxima clase de lógica la daríamos el día lunes, si mal no recuerdo, a las 6 de la tarde. Sí, daríamos principalmente lo que es fuentes para ver. Hay algunos ejercicios, no es necesario que hagan los ejercicios, chicos, ¿sí? No entran en el examen, es parte nada más, pero podemos armar. Bien. Ayer empezamos a ver el módulo, dimos todo lo que son los conceptos y de ahí llegamos todo lo que es concepto hasta verdad. Hoy dimos todo lo que es verdad nada más, por lo cual llegamos, ¿sí?, a la mitad del material. La clase que viene vamos a iniciar con lo que son fuentes, no hay ningún problema. Si mal no entiendo, Mati, creo que ustedes grabaron la clase de ahora, igual que la clase de ayer, y no sé si Así, lo subieron. doctora. Así es. Y lo subieron al YouTube. Al canal de YouTube que tenemos. Así es, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, entonces, cualquier cosa, comuníquense con los chicos. Bien, y nos vemos el lunes. Cualquier cosa, cualquier inconveniente con los chicos, ¿sí? Y ellos me van a estar comunicando después. Hasta luego, doctora. Que tenga buenas tardes. Chao, chao, gracias. Buenas tardes, chicos. Para ir cerrando, muchas gracias por participar de las clases. Así como dijo la doctora, se grabó las clases de todos los módulos, así que se lo va a estar subiendo en YouTube para que puedan tener acceso a aquellos que por ahí no pudieron ingresar o aquellos que quieren rever, digamos, los temas, van a estar en el canal de YouTube. Así que nada más que decirle, ahí paso en el chat mi número que están pidiendo. Y bueno, que tengan buenas tardes y nos encontramos en el próximo módulo. Lía, no sé si quieres agregar algo en lo que yo pongo mi número. No, está bien.
Por mi parte está bien. Con eso cerraríamos hasta el lunes que viene. 040726. Bien, chicos. Ah, no, esperen. A ver. Voy de nuevo. Ahí volví a subir mi número. Cualquier consulta, saben, me mandan un mensaje. Por ahí si quieren los links del canal de YouTube, se lo está pasando. Así que cualquier cosa, pregunten. Buenas tardes y que tengan buenos días. Nos vemos en el próximo módulo. Chao, hasta luego.